Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? ¿Con qué se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta? Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaban en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, mis hermanos, pues tenemos aquí dos parábolas que muestran la grandeza de Dios y la fuerza del reino de Dios, que no podemos comparar con nuestros pequeños criterios humanos, ¿verdad? Porque por muy amplio que sea nuestro criterio, será muy pequeño siempre ante la grandeza del Señor, ante la grandeza de sus obras. Y veamos un poquito aquí, ¿verdad? Veamos un poco que se hace la comparación de con qué se podrá comparar el reino de Dios. Y dice que el reino de Dios es como una semilla de mostaza que el campesino siembra, y que a pesar de ser una semillita muy pequeñita, muy pequeñita, sin embargo, al cultivarla, esa semilla crece. Y dice que crece tanto que las aves del campo vinieron y anidaron en ella, ¿verdad? Mis hermanos, ¿cómo es la fe que tenemos? A veces la gente piensa: ay, yo no recibo nada porque no tengo fe. Es que no se necesita tener toneladas de fe. Se necesita una poquita nada más. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que cultivarla, ¿verdad? Como el campesino hace con la pequeña semillita, la cuida, la cultiva, le pone agua, la deshierva, le da sus nutrientes necesarios, la riega a su tiempo y empieza a crecer esa plantita hasta que se convierte en un arbusto y finalmente en un árbol, dice la escritura, ¿verdad? Y tan grande las ramas que las aves vienen y hacen su nido ahí. Mis hermanos, para recibir beneficios de Dios no se necesita tener mucha fe. Con una poquita que se tenga es necesario. Con una pequeñita de fe y que se cultive es necesario. Yo les he comentado a veces de cómo es la fe de la gente de los pueblos, especialmente en las áreas rurales, ¿verdad? Donde no hay oportunidad de ir mucho a misa porque pues no, los sacerdotes no pueden acudir frecuentemente para allá. Y sin embargo, como la gente a través de rezar su rosario, su devoción a la Virgen, algún santo, mantienen viva su fe. Y la mantienen, y en esos lugares uno encuentra personas llenas de fe, llenas de esperanza, ¿verdad? Y como nos dice en el Evangelio, perdón, en la lectura a los romanos, porque seguimos con el libro a los romanos, la carta a los romanos. Mientras la esperanza es aquello que no se conoce,
porque lo que ya se conoce no se puede esperar. Ya lo tenemos, ya lo vimos, ya está a la vista. Pero lo que no tenemos es de lo que tenemos la esperanza, lo que no vemos, ¿verdad? ¿Y qué cosa es lo que a veces no vemos? A veces no vemos tan claramente la acción de Dios en nuestra vida, pero tenemos confianza en que vamos a recibir lo que tanto anhelamos en las necesidades que tenemos, o que el día de mañana será mejor. ¿Y dónde encontramos esa expresión? Ya sabemos con quién la encontramos. Tú nunca has oído a una persona con muchos recursos económicos que piense que el día de mañana será mejor. Ellos saben que el día de mañana será igual de bueno y que quizás será mejor, pero no porque el día de hoy fue malo. Sin embargo, el que verdaderamente tiene necesidades, se duerme pensando que el día de mañana Dios le dará un mejor día que el que le dio hoy, porque el que le dio hoy no fue un día de los más mejores. Quizás fue un día en que sufrió carencias, quizás es un día en el que no encontró los medicamentos para su ser querido, quizás fue un día en que no recibió buenas noticias de parte de los médicos con un enfermo y que necesita cuidados muy caros que están disponibles, pero no al alcance de esa persona. Pero, sin embargo, la palabra de Dios es para todos, mis hermanos, para todos sin excepción. Y del mismo modo que para los pobres, ellos viven su fe de esa manera y hay que admirarla, no solo respetarla, pero hay que admirarla, porque cómo nos vendría bien nosotros tener un poco de fe de esa misma manera. Mis hermanos, conozco personas con muchos recursos que también son personas con mucha fe. Son personas que dan gracias siempre a Dios por lo que tienen y que muchas veces no les gusta dar a saber las obras que hacen, las buenas obras que hacen con su dinero, pero hay muchas personas así también. Yo he sido mediario, no mediante, mediario de esas situaciones, porque como clérigo, como persona que tiene contacto con mucha gente de bajos recursos, hay personas que llegan y me dicen: diácono, aquí está esta ayuda, esto es para la gente que lo necesita. Yo no sé quién sea, pero usted sí los conoce. Ahí está, ¿verdad? Y no tiene que saber de parte de quién vino, simplemente dígales que Dios les manda una bendición, ¿verdad? Incontables veces ha habido estudiantes que han recibido becas a través de ello, ha habido estudiantes que han pagado por lo menos un semestre con esas ayudas, ha habido estudiantes que han recibido dinero suficiente para comprar sus libros de 1, 2, 3 semestres, no la beca, pero por lo menos algo. Ha habido personas que se han beneficiado para pagar sus recibos de luz, de agua, y así sucesivamente, así sucesivamente. Así que yo conozco personas también de gran fe, de personas así que sí tienen sus recursos. Por eso me refiero, no. La palabra de Dios es para todos, y por lo mismo de que la palabra de Dios es para todos, es que Él nos invita a que en estas dos parábolas reflexionemos acerca de la grandeza del reino de Dios. Una poca de fe puede llegar muy lejos, mis hermanos. Hay un dicho por ahí que dice, un refrán que reza que se consigue más con una gota de miel que con un tonel de vinagre. Porque, mira, si tú encuentras una persona que te ofrece una sonrisa como saludo, quizás no te dice buenos días, buenas tardes, pero te sonríe, créeme que esa persona hasta se nos hace simpática, se nos hace afable, se nos hace bien. Pero y puede ser que tenga o no tenga recursos, ¿qué importa? En este caso, ¿qué importa? Lo que importa es que tiene
algo que dar a los demás. Una sonrisa. ¿Cuánto se logra con una sonrisa? ¿Cuánto se puede lograr con un abrazo para aquel que se encuentra sufriendo? Ser empático con las personas. Y créeme que ese recuerdo le quedará para toda la vida y puede evolucionar en algo más grande. Por eso es que la Escritura es muy clara. Es muy clara con eso de que el reino de Dios es como una pequeña semilla de mostaza, ¿verdad? Pero lo mismo es la fe de nosotros, mis hermanos. Y estoy hablando de la fe. Pero lo mismo con la fe de nosotros. La fe de nosotros, ¿cómo la cultivamos? La cultivamos precisamente con una sonrisa, puede ser el comienzo. La cultivamos siendo personas de oración, siendo personas que vamos a misa, siendo personas que practicamos el bien, que no nos enfocamos en causarle mal a nadie, que no murmuramos, que no criticamos. Eso puede ir creciendo poco a poco y cada vez más en nuestra vida, al punto en que el día de mañana, otros días, mira, no sé qué tienen, pero tienen un no sé qué que dan ganas de estar cerca de ellos. Ya son los pájaros que han comenzado a llegar a anidar, porque la fe de esas gentes ya creció. La fe de esa persona ya creció y ahora hay quienes quieren imitarlos. Ya las aves están haciendo sus nidos ahí. Mis hermanos, y luego el ejemplo de la levadura es mucho más poderoso, mucho más fuerte. Aquí los panaderos me van a entender esto muy bien. Para empezar, aquí dice la Escritura que eran 3 medidas de harina. ¿Ok? Bueno, ¿y qué tanto son 3 medidas de harina? Para nosotros el día de hoy eso viene equivaliendo a aproximadamente 40 kilos. ¿Ok? 3 medidas de harina, 40 kilos. Así es de que pues se le pone levadura. ¿Cuánto pan sale de eso? Sale una infinidad de piezas de pan, mis hermanos. Y los panaderos me entienden muy bien de lo que estoy hablando. ¿Qué quiere decir eso? De que sale tanto pan, que el reino de Dios es así de grande, mis hermanos. Que solo ocupa una poca de levadura. No ocupa tanta. Una poca de levadura para crecer. Solo ocupa que unos cuantos, por decir así, tengan fe. Y que la practiquen y con eso contagien a sus hermanos. Para que también ellos, viendo las buenas obras que hacen ellos, como dice por ahí San Pablo, se animen a practicarlas. Y de esa manera la levadura está fermentando. Está fermentando. ¿Cómo está tu levadura con tus hijos, por ejemplo? ¿O qué clase de levadura usas con tus hijos? ¿Estás utilizando una levadura, por ejemplo, de que te sientas a escucharlos? ¿O estás con la levadura en que les das todo lo que ellos te pidan? ¿Con o sin necesidad? O más bien, les das todas sus necedades, les cumples todas sus necedades, en vez de suplir sus necesidades. Ojo con eso. ¿Cómo está tu levadura con ellos? Mis hermanos, la levadura que nosotros debemos de tener es esa levadura que hace fermentar la masa para bien. Para bien. ¿Y por qué digo para bien? Porque date cuenta también cuántas veces sucede lo contrario. En una ocasión Cristo le dijo a los apóstoles, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Por qué les dijo eso? Usó el mismo ejemplo, pero fíjense con dos propósitos diferentes, con 2 resultados diferentes. Cuídense de la levadura de los fariseos, dice,
hagan todo lo que les digan, todo lo que les enseñen, pero no los imiten en sus obras. O sea que la levadura también puede tener unos malos resultados. Vamos a nombrar una buena levadura y una mala levadura. ¿Ok? La levadura de las buenas obras y la levadura de las buenas obras. Levadura buena, buenas obras. Levadura mala, malas obras. ¿Cuántas veces nos damos cuenta de que niños jóvenes los agarran robando en las tiendas? ¿Y quiénes son los que los entrenaron? Sus papás. ¿Quiénes los están esperando afuera para recoger el producto del robo? Los papás. ¿Verdad? ¿Cuántas veces el niño aprendió a fumar marihuana desde pequeño? ¿Por qué? Porque en la casa la fumaba el papá y la mamá. ¿Cuántos niños empezaron a tomar alcohol desde pequeños? Y cuando digo desde pequeños, desde 6, 7 años, ya muchos ya han probado el alcohol, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque en la casa lo hay en abundancia y porque lo consumen en casa también, ¿verdad? Y muchas veces no son tan pequeños, son adolescentes, pero siguen siendo pequeños porque son adolescentes. Muchas veces se tiene alcohol en la casa, a veces para consumirlo en bebidas, otras veces para cocinar, pero los jóvenes lo encuentran y ellos no están viendo que sea para cocinar o no sea para cocinar. Lo encuentran y se lo toman, ¿verdad? O sea, cuidado con la levadura. La levadura que le apliques a la masa de tu vida. Mis hermanos, yo puedo decirles que mis papás utilizaron una levadura. Disculpen que sea autobiográfico aquí, pero mis papás utilizaron una muy buena levadura, ¿verdad? Los dos, tanto mi papá como mi mamá, usaron muy buena levadura con nosotros, por lo menos los hijos más grandes, ¿verdad? Los más pequeños, pues ya mi papá y mi mamá, mi papá ya vivía aquí en Estados Unidos, mi mamá seguía allá en México, o sea que mis hermanas pequeñas, pues ya no pudieron convivir tanto con mi papá. En fin, la levadura que recibí de mi mamá, ¿cuál fue? El visitar al Santísimo, el rezar cada noche, bueno, el de pedirle a Dios por las necesidades de los demás. De los dos, ¿cuál levadura recibí de mi papá y de mi mamá? Rezar por las noches al acostarnos. ¿Por qué? Porque ellos lo hacían. Mi mamá iba a donde estábamos y nos ayudaba con las oraciones de la noche, y luego ella iba y tenían siempre su pequeño altarcito ahí en casa y ahí oraban los dos juntos, ¿verdad? Antes de acostarse. Y el otro día muy temprano mi mamá se levantaba porque mi papá se iba a trabajar y los dos a hacer su oración también, nuevamente. De ahí me quedó la costumbre de que era importante rezar al acostarse y al levantarse, ¿verdad? Pero mi mamá me enseñó que hay que darle gracias a Dios por todo. Y lo aprendí. Mi papá me enseñó a ser respetuoso con las personas y lo aprendí. Mi papá me enseñó a cultivar la tierra y aprendí. O sea, una buena levadura, mis hermanos. Y no se ocupa tanta levadura, se ocupa una poquita nada más. Y con esa poquita fermenta la masa, mis hermanos. Pero ¿qué levadura recibimos? ¿O qué levadura le damos a nuestros hijos? En fin, por otra parte recibí una muy buena levadura por parte de, como mi mamá nos llevaba a misa, por parte de los sacerdotes que celebraban la Santa Misa cada 8 días, cada domingo. Me recuerdo todavía de homilías de aquellos años. Tengo 67 años y me acerco rápidamente a los 68. Y vamos a decir que de los 6, 7 años yo tengo muy buena memoria. Me recuerdo muy bien. No me acuerdo lo que pasó esta mañana o hace 10 minutos posiblemente. Pero sí me recuerdo de lo que pasó hace unas semanas, hace un mes, unos meses, en fin. Yo tengo pérdida de memoria corta, o sea, a corto plazo.
A lo corto se me olvida todo. Pero los eventos de la vida, especialmente los que me marcaron, los recuerdo todavía. Me recuerdo de homilías que me inspiraban a querer un día ser sacerdote, por ejemplo, ¿verdad? No fue esa la vocación, pero mira, terminé siendo un diácono que no consagramos, no absolvemos los pecados, pero cuánto pecado escuchamos para poderle ayudar a la gente en su camino de vida. Soy un director espiritual. Como diácono, puedo ayudar a muchas personas también. Y no soy un sacerdote, pero soy un padre. Quiero pensar que soy un buen padre de familia. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, aunque sigo aprendiendo a ser padre, no crean que no, aún a mis 67 años sigo aprendiendo a ser padre. En fin, mis hermanos, contagien a sus hijos de la buena levadura, expónganlos a la buena levadura, llévenlos a la iglesia, rodéenlos y rodéense de personas que los puedan llevar por el camino del Señor, y que la palabra de Dios, que mucho nos nutre, nos acompañe siempre y nos llene de su gracia y bendición. Hasta la próxima.